Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido y si digo que sí, Hola Lucía, qué gusto de verte. Es un encanto poder conversar contigo. gracias por estar aquí. Oye, preséntate a mi público. ¿Quién eres? Bueno, antes que nada, soy Fernando, tú lo has dicho. Fernando es un padre de familia, dos hijos, ya de cincuentones, dos nietos, nieta y nieto. Y a mi edad, 73 años, continúo haciendo las cosas que más me gustan, que son la docencia y la investigación, alrededor de un tema que para mí es apasionante y que es la educación Freinet, ¿sí? Yo inicialmente estudié la licenciatura en Derecho, me di cuenta que eso no era lo mío, pasé después por el campo de la sociología, me hice maestro y doctor en sociología, y poco a poco quedé atrapado en lo que se conoce como la sociología de la educación, o sea, me fui metiendo a la educación. Pero, en un primer momento, mi objeto de estudio era la propia UNAM. Es un tema que me apasiona mucho. Sin embargo, en un momento dado, supe de la existencia de este pedagogo campesino, Celestín Freinet, quedé atrapado y llevo más de 30 años, tanto en la docencia como en la investigación, muy, muy cercano a Freinet, ¿no? Es un autor que para mí cambió la vida, ¿sí? Para mí cambió la vida. Y Ujú. llegué a Celestín Freinet a través de un pensador, un maestro español a quien conocí, con quien estuve muy cerca, con quien hice una grandísima amistad, el maestro José de Tapia Bujalance, el maestro Pepe, que fue el que me cambió la vida, ¿no? Yo Ujú. trato con Freinet de cambiarles la vida a mis estudiantes. Y creo que a veces se logra. Pero no porque lo haga yo, sino porque están ahí Freinet y Pepe. Y hablando de eso, cuéntanos cómo es que nos conocemos. Cuéntale al público cómo nos conocemos tú y yo. Bueno, tal vez tú recuerdes el año, ese sí ya no me lo sé, pero nos conocimos precisamente ahí en la Facultad de Filosofía, en el Colegio de Pedagogía, yo como profesor de Sociología de la Educación, que es lo que he trabajado siempre ahí, y tú como estudiante que ingresabas a la licenciatura, que muy pronto te hiciste presente, porque ser una chica muy inquieta, participativa, tenía un grupo de amigas que fue muy reconocido, y así continuamos esta amistad. Y más adelante encontré en ti una excelente interlocutora en el género epistolar, cuando te fuiste al extranjero. Recuerdo que intercambiábamos mensajes muy largos, cartas, verdaderas cartas, muy bonitas. Y después, pues, siguió la amistad y conocí a tu esposo, a tu hija, a tus padres. Tuve la ocasión de irlos a visitar a Cuernavaca en algún festejo. Y bueno, la amistad sigue y tan sigue que pues aquí estamos, ¿no? Sí, corrí el año de, creo que era 1989 cuando entramos. Estaba yo consultando con Marta y con Diana. Em, Porque yo me acuerdo que nos habíamos graduado en el 94, entonces yo decía, bueno, si nos graduamos en el 94, hemos de haber entrado en el 90. Me dijeron, no, entramos en el 89 por alguna razón y no entramos en septiembre ni en agosto, habíamos entrado como en noviembre, una cosa súper rara. Entonces sí, entramos, Sociología de la Educación era una de las primeras clases que tomamos. Tu clase era a las 7 de la mañana. Puede ser, sí. Recuerdo que era de las de así de súper tempranito. Si no era de las 7 era la de las 9, pero era de las tempraneras. Llegaba siempre muy puntual. Rápidamente entendimos que tu pasión era Freinet. Algo muy novedoso que no me esperaba yo hacer en la universidad era, nos hiciste comprar un cuadernito y teníamos que escribir todos los días. Estábamos aprendiendo lo que se llamaba el texto libre. Y luego nos pedías que pasáramos uno o dos al pizarrón y escribiéramos lo que habíamos escrito en el cuadernito. Y entre todos, em,
trabajábamos el texto del pizarrón. Entonces era a lo mejor corregir ortografía, a lo mejor gramática, pero también cuestiones de ideas. Y todo eso era así como, qué cosa más novedosa, más extraña, más yo no sabía que así podía ser la educación, porque yo venía de una educación completamente tradicional, donde las maestras y los maestros pues, eran los sabelotodos, llegaban y te daban su clase. Tuve una maestra, por ejemplo, en la preparatoria que alguna vez le cuestioné algo y me dijo, no, pues es que así es, porque así dice este libro. Ah, caray, porque lo decía el libro, ya era la verdad. No importaba la reputación de la autora o del autor o de cómo había hecho el libro, ¿no? En fin, nos hiciste leer un libro que escribiste, y a lo mejor nos cuentas después en esta entrevista. Y sí, pues te volviste de esos profesores entrañables. Em, Después, cuando finalmente acabé mi tesis, te regalé una copia de mi tesis. La leíste en algún momento, me diste unos comentarios muy honestos, pero también muy generosos. Em, Cuando estábamos en la carrera, nuestro grupo de amigas, tú habías ido creo que a España, estabas estudiando eh, pues algo que tenía que ver con Freiner en los archivos, supongo. Te escribimos cartas, te mandamos fotos, nos las contestabas. Em, yo siempre he sido un amante de las cartas escritas a mano, todavía. Y bueno, pues tú eras de los que aceptaba contestar y igual te daba mucho gusto, ¿no? La relación epistolar, como la mencionaste. Y pues así eh, seguimos. Ese libro que escribiste luego se lo di a mis papás, lo leyeron, les encantó. Ellos eran parte de la mesa directiva de la escuela en la que yo me había formado, entonces mi papá decidió que íbamos a comprar una caja de 2 libros para todas las maestras y los maestros, como para ver si los inspiraban a enseñar de otra manera, ¿no? Y me acuerdo haber llevado la caja de libros a Cuernavaca. Am, en fin, que sí, pues la relación ha continuado. Como mencionaste, has conocido a mi familia en Cuernavaca, has conocido a mi esposo, a mi hija. Y entonces desde el 89 nos conocemos, hace ya un titipuchal de años. Claro, y han pasado muchísimas cosas. Esto último no lo recordaba yo. Es el libro El Maestro Singular, sí. Sí. Y fíjate que esto que dices tú de que trabajábamos el texto libre, Ujú, que daba, era una actividad que viene de ahí, del maestro Pepe, que se llama el diario de clase. Hacíamos un diario de clase en una libreta, ujú. ¿sí? Y fue muy interesante que un día me llegó por correo aquí a casa un paquete, y ese paquete era precisamente el diario de ese grupo. Lo que pasa es que seguramente al final del curso se rifó seguramente, y Sí. alguna de tus amigas se quedó con él, o tú, se quedaron con él, ya era de ustedes, ¿no? Ujú. Entonces decidieron en grupo, con una carta que me enviaron, etcétera, entregármelo. Una cuestión muy, muy generosa. Y ese cuadernito, esa libreta, ese diario de clase, lo tengo aquí en la biblioteca. Creo que en alguna ocasión que me visitaste acá con tu familia también, creo habértelo mostrado, que lo tenía ya aquí en la biblioteca, ¿no? Ah, Y también decirte que si para ti fue pues muy subversivo esto, muy, muy nuevo, que vienes de una educación tradicional, para mí fue eso, pero también yo venía de una educación muy, muy, cállate, muy cállate, ¿no? ¿Sí? Y lo peor de todo es que eso yo lo asimilaba muy bien. ujú, Yo tenía mi propio policía interno, y ujú, entonces si me decían cállate, pues calladito, ¿no? ujú. Y entonces, esto quizás no lo sepas, pero yo en la escuela primaria era conocido en algunos ambientes como el callado, ¡Ah! porque de veras estaba callado. Y entonces cuando de repente veo en Freinet, en el maestro Pepe, que lo más importante era expresarse libremente, yo dije, bueno, que esto está de locos, ¿no? Si a mí me habían dicho que lo importante es estar calladito, y Ujú. ahora resulta que a expresarse.
yo batallo mucho para que mis estudiantes se expresen, pero primero tuve que batallar para de veras yo romper aquello y decir, pues sí, Fernando, exprésate, ¿no? Ya fueron muchos años de silencio, exprésate, aunque no les guste a los demás lo que tengas que decir o lo que quieras Ujú, decir. ujú, Entonces, es muy importante, ¿no? Sí, porque para Freinet es lo fundamental que el niño, y digo el niño porque él trabajaba con niños, pero si ujú, hubiera trabajado con adolescentes, hablaría de adolescentes, y si hubiera trabajado con amas de casa, hablaría de amas de casa, y si ujú, fueran viejitos, viejitos, ¿no? Pero ujú, lo fundamental era que el niño se exprese libremente y con responsabilidad, las dos cosas. ujú. ¿Sí? Y yo estoy convencido de eso, que hay que expresarse libremente y ser responsable, tratar de serlo cuando menos, ¿no? Sí. Entonces, mira, con esa premisa de expresarse libremente, te traje a este programa, te invité a este programa para hacerte la pregunta de, ¿en qué momento de tu vida te hiciste la pregunta de si digo que sí? A lo mejor te la hiciste, a lo mejor no, ya nos contarás. Yo no sé qué momento escogiste, no sé de qué me vas a hablar, así es de que te abro el piso para que nos cuentes y ya te iré haciendo preguntas. Sí, claro que sí, Lucía, muchas gracias. Mira, en realidad, cuando me dabas este título, y si digo que sí, yo empecé a hacer toda una reflexión, tratar de recordar y decía, ¿en qué momento yo me preguntaba, y si digo que sí o si digo que no? Y me encuentro con que la verdad nunca había pasado por mi imaginario, ¿no? Y sin embargo, por supuesto, muchas veces, por supuesto, he dicho que sí. Y en Ujú. cambio, poquísimas, yo creo, he dicho que no. Pero eso no es el asunto de esta conversación, ¿no? Ese es el asunto del final de la entrevista. Bueno, ya volveremos al final. Y entonces, sin embargo, por supuesto que he hecho muchas cosas, sin preguntarme si digo que sí o si mejor digo que no. Ujú, ¿Eh? Y sí, quisiera, pues ya empezamos a hablar de Freinet, del maestro Pepe, etcétera. Quisiera, sí referirme a cómo fue que yo conocí a Freinet, ¿no? Y conocí al maestro Pepe. ujú, Insisto, pues, yo venía de Derecho, Sociología, etcétera, pues no tenía por qué en los estudios que hice, en la bibliografía que estudié, etcétera, cruzarme con el nombre de Celestín Freinet, ¿no? ujú, Que hoy en día está tan presente en mi vida. Bueno, y pues resulta que estaba yo trabajando mi tesis de maestría sobre cuestiones sobre la UNAM y en cierta tarde tenía yo una reunión con la persona que me estaba asesorando la tesis, que además es un amigo muy entrañable, Manuel Pérez Rocha, ujú, ¿sí? Y nos reunimos, pero aquella sesión, pues no fue para hablar de la tesis, aunque a eso iba yo, ¿no? Muy responsable, iba a eso, y llevaba material, pero ujú, no, acababa de nacer unas semanas antes mi hijo mayor, Fernando, ujú. ¿sí? Estaba recién nacido, yo estaba profundamente emocionado, muy contento, etcétera. Y llegué y le dije a Manolo, oye Manuel, pues fíjate que ya nació mi hijo, ¿no? Fue hombre, pues en aquel momento no había, todavía no se sabía con anticipación si iba a ser niño o niña. Es- Se llama Fernando, en fin. Y empezamos, se fue por ahí un poco la conversación, bueno, no un poco, toda la sesión, toda esa reunión. Y entonces, en un momento dado, Manuel me empezó a hablar de la escuela de sus hijos, del maestro de sus hijos, en fin, y me contaba una serie de cosas que yo decía, no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es esto? Una escuela donde no hay tareas, una escuela donde no castigan a los niños, una escuela donde los niños se expresan libremente, en fin, una serie de cosas que yo estaba realmente muy gratamente impresionado. Y entonces me dijo, oye, veo que te estás entusiasmando esto, te quiero decir de una buena vez que si te llegara a interesar la escuela, pues hay que, es complicado en esto, ¿no? O sea, hay que ver, porque hay pocos espacios. Bueno, y también me dijo que desde ese momento me dijo, además te advierto que te vas a encontrar con un maestro de mucha edad, mucha edad. Bueno, aún así, yo dije, sí, yo quiero ir a conocer a esta escuela y a este maestro, ¿sí? Ujú, Y además no me voy a esperar hasta que el niño esté tocando el equivalente al jardín de niños, ¿no? Que ahí ujú, se llamaba la ambientación. Sino que unas semanas después, un mes después, estaba yo en la escuela
con Verónica, la madre de mis hijos, y cargando a Fernando. Estábamos los tres. Y entonces, yo iba pues, a la expectativa, ¿no? Dije, ¿dónde estará la secretaria? Y habrá que anunciarse, etcétera. Y cuando me di cuenta, venía un señor hacia mí y me preguntó, ¿qué se os ofrece? ¿No? Entendí que ese era el maestro, porque además fue un maestro, sí pasaba de los 80 años, y, y nos pasó a su despacho, ¿no? Y ahí comenzamos a conversar. Si me había preguntado qué se os ofrece, pues inmediatamente le dije, pues venimos a ver escuela para el niño, aquí está el niño, mire. Y entonces, la primera gran lección que me dio fue, Manuel es un padre de familia a quien apreciamos mucho, ¿sí? Manuel ha hecho muchas cosas por esta escuela, pero ¿quién os garantiza que lo que ha sido bueno para Manuel, va a ser, para los hijos de Manuel, va a ser lo que ustedes buscan? Dice, se ve que no saben escoger escuela ustedes, ¿sí? Luego entonces, la invitación fue, ¿quieren conocer esta escuela? ¿Quieren saber de la escuela? ¿Quieren que platiquemos de la escuela? Con muchísimo gusto, pero los quiero invitar a que vayan a ver cómo trabajan los niños. ¿Sí? Que vayan a ver cómo son las clases en los distintos grados, etcétera. Es una escuela primaria. La escuela está abierta de puerta en puerta y después hablamos. Yo sentí un balde de agua, ¿no? Y dije, pues sí. Y empezó una larga visita a la escuela que se convirtió en un imán para mí, ¿no? Yo estaba mucho tiempo ahí en la escuela, iba, venía, vi todas las clases, me enteré de cómo trabajaban, etcétera. Y yo seguía con la idea de que, pues sí, que, bueno, Verónica y yo seguíamos con la idea de que sí, esa era la escuela, y ya entraron los niños a la escuela. Pero estando ya en la escuela, un día hicieron una reunión y nos invitaron, y estaba presente ahí el maestro Pepe y su esposa, la maestra Chela, estaban ahí, porque además la reunión fue en casa de ellos. Y poco a poco nos fuimos conociendo, ¿sí? Poco a poco nos fuimos conociendo. Entonces, ya en un momento, incluso primero era hablarle de usted, es un maestro, un personaje de 80 años, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo esto muy familiar y nos tuteábamos. Y por aquella, pues, terminé mi tesis de maestría, hice el examen, etcétera. Y esa tesis de maestría se convirtió en un libro que el propio título ya dice muchas cosas, ¿no? Se llama El autoritarismo en el gobierno de la UNAM. En fin, ese es otro asunto. Pero yo había ejemplares del libro, yo tenía interés en que el libro se difundiera, y pronto pensé en el maestro Pepe. Y dije, el maestro Pepe, yo quiero que conozca mi libro. Pero por otro lado, ahí en la escuela, había muchos padres de familia y madres de familia que eran universitarios y no pensaban exactamente igual que yo. ¿Sí? Aquello del autoritarismo no les iba a gustar, ¿no? Y entonces yo dije, no, Fernando, tienes que ser muy cuidadoso porque esta es la escuela de tus hijos y además tú no sabes el maestro Pepe qué va a decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, tuve ahí una batalla entre mi corazón y mi cerebro. El corazón decía, aquí, dale el libro a Pepe, ¿no? Y la cabeza decía, no, tienes que ser frío y calculador y es la escuela de tus hijos, ¿no? Y yo no sé en qué estuvo, que un día ya le estaba dando el ejemplar al maestro Pepe. Espera un tantito. Cuando dices la escuela de tus hijos, ¿ya estaban ahí, ya habían pasado Sí, sí, suficientes años sí. para que entraran? Sí, sí, eso ya fue cuando ellos estaban ya encarrilados, estaban ya en la primaria. ¿Sí? Okey, okey. Y ya después de varios años de tratarlos. Ahora sí ya era la escuela de tus hijos, ya no Sí, era sí. la No, posibilidad. no, 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 ya era la escuela, ¿sí? Ajá, Yo era el padre de familia de unos niños que estaban no sé en qué año estarían, pero ya estaban ahí okey. encarrilados, ¿sí? Entonces, un Por lo día ya tanto, le estás dando el libro. sí. Sí, cuando me di cuenta ya le había dado el libro. Y después el policía interno dice, pero ¿cómo hiciste eso, no? ¿Cómo hiciste eso? Y dije, bueno, pues ya lo hecho está.
Y ¡Nos van entonces, a correr! no, pero entonces empecé, bueno, no lo va a leer, no lo va a leer, porque no lo va a leer, seguramente tiene otras cosas más importantes que hacer, en fin, pero el libro ya estaba ahí. Corrieron los días, semanas, en fin, y un día estaba yo en la escuela, había hay unas banquitas ahí en el patio, estaba yo esperando a mis hijos para ir a recogerlos, y en eso salió el maestro Pepe salió de una puerta, de un comedor que había ahí, venía él de comer para subir nuevamente a sus oficinas, y me vio sentado y se dirigió a mí. Cuando me di cuenta, ella estaba frente a mí. Y me dijo, palabras más, palabras menos, estoy impresionado de lo que estoy leyendo. Y yo le dije, me quedé así, le dije, Pepe, pero es que así es, ¿eh? Me dice, sí, ya lo sé que no estás inventando, dice, sí, me preocupa saber que realmente esté pasando todo eso en la universidad. Estoy muy interesado en el libro y quiero que lo conversemos tú y yo, Mm, ¿sí? Dame oportunidad de que lo acabe de leer y nos reunimos. Bien, guau. conversamos un poco, nos despedimos Ujú, y yo me quedé, la verdad, muy animado, ¿no? Y pasaron otros días más y en otro encuentro que tuve ahí en la escuela, me dijo, ya terminé el libro, ¿cuándo nos vemos? mm, Y yo le dije, cuando quieras. Y me ujú, dijo, ¿puede ser esta tarde, era un viernes? Le dije, puede ser esta tarde. Y esa tarde de viernes comenzó algo hermosísimo en mi vida. Bueno, se formalizó algo, ¿no? ujú, Fui a visitarlo a su casa, la reunión fue tempranera, yo creo que como a las 4 de la tarde, y nos estuvimos conversando hasta las 8 de la noche, o sea, fue una conversación larga, 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 ujú, en donde me empezó a contar algunas cosas de su vida, pero antes, me dijo, oye, quiero que me digas quién eres tú, que me hables de tu familia, que me hables de tus estudios, que me hables de Fernando, ¿no? ujú, Y le dije, bueno, pues órale. Y entonces ya empecé a platicarle muchas cosas, ujú, ¿sí? Y el tema del libro, del autoritarismo, pues, estaba presente, ¿no? Y me ujú. dijo, ¿y qué pasó con este libro? Le dije, Pepe, pues que sí, sí pasó algo. Le dije, perdí mi trabajo en la propia universidad, ¿sí? Y entonces él me habló de cómo él en algún momento de su vida, que fue un momento importantísimo, él había tenido algo mucho más espectacular que lo que a mí me había sucedido, porque él había perdido su trabajo y muchas posibilidades de hacer cosas, también con niños muy pequeñitos, etcétera, y había encontrado el apoyo de los campesinos y de los obreros en España, Ujú, que le ayudaron a que ya no pudiendo estar en la escuela donde lo remuneraban, él pudiera trabajar por su propia cuenta en en una especie de escuelita, ¿no? ujú, Y entonces, esto nos identificó muchísimo, muchísimo. O sea, había en común haber sentido esa cuestión de que por tus ideas te echan, te ujú, echan, ¿no? ujú, Bueno, pero eso no, bueno, eso fue muy importante, pero empezó a contarme muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. ujú, Además era muy simpático y de repente actuaba. Más tarde llegó su esposa, se incorporó a la conversación y pues ya era hora de irse. Me fui pensando en el rumbo a casa y desde ese momento dije, esto que me está contando este hombre no se puede perder, no se puede perder. ujú. Esto hay hay que escribirlo, ¿no? Y entonces cuando llegué yo a casa en la noche, yo ya tenía muy claro, Pepe tiene que escribir esto que me contó y lo que no me ha contado, ¿no? Ujú, Y unos días después ya estaba yo visitando a Pepe para decirle, Pepe, vine a pedirte, vine a sugerirte que escribas. ujú, Y me dice, ¿escribir qué? Le dije, Pepe, pues lo que me estuviste contando y lo que no me has contado. Y me dijo, no, yo no nací para escribir, y yo no, Pepe que escribe, pero que no, que sí. Y así fueron varias sesiones. Y ujú, yo, Pepe, pero que si ya empezaste a escribir, pero que si no voy a escribir, pero que mira, pero que... Y en una ocasión fui nuevamente con mi cantaleta y me recibió, como solía ser, él salía a abrir la puerta, en fin, y lo vi tristón,
el semblante. Le dije, Pepe, ¿qué tienes? ¿Qué pasa algo? Y me dice, sí, fíjate que visité al oftalmólogo, no sé si el día anterior, 2 días antes, y el oftalmólogo corroboró que estaba perdiendo la vista a una velocidad impresionante. Oh, Y la perdió la vista y es una de las cosas de las que yo me arrepiento inmensamente, de no haberle insistido, así como le insistía que escribiera, en que se ujú, operara, que se operara, que se operara, cosa ujú, que ya no quiso y ahí sí no le insistí, y bueno, debía ujú, haberle insistido, pero bueno, eso ya son cosas que el hubiera no funciona, ¿no? ujú, Entonces, yo iba en esa ocasión a decirle, pues Pepe, ya empezaste a escribir, y comprendí que pues no era lógico, ¿verdad? Ya está perdiendo la vista, ¿cómo le voy a decir que escriba? ujú, En esa ocasión no hablamos de eso, o hablamos, no sé, no recuerdo exactamente cómo estuvo, pero en la siguiente ocasión yo ya iba con otra cantaleta distinta, ¿no? Pepe, quiero que grabemos. ¿Y qué quieres grabar tú, Pepe, lo que no escribiste? Lo que no escribiste, Pepe, vamos a grabar. ujú, Era una grabadora, bueno, en aquel momento no llevaba nada, ¿no? No, que ya han grabado y que esto y que el otro y no, y no, y no, y no, y no. Y yo cada vez que podía, Pepe, vamos a grabar, Pepe, vamos a grabar, mira que aquí está la grabadora, Pepe, que nada, nada. Yo salía tristón, nada de grabación. Bueno, y yo ya estaba claro de que no, Pepe no quería y yo dije, ya lo tengo que dejar en paz y respetarlo, etcétera. Y pasaron unos meses, sí, seguro, y un día fue a comer a casa, eh, fue él y Elisa, su hija, Chela estaba de viaje, entonces fue él a comer y era tempranón, como a las 12 del día, me preguntó qué hora es. Y yo me preocupé porque cuando Pepe preguntaba qué hora es, era como diciendo ya es la hora de la comida, ¿no? ujú, Y eso era invariable en él porque cuidaba mucho sus horarios de alimentación. ujú, Y entonces le dije, Pepe, es muy temprano para comer, pero si quieres, ya está la comida. ujú. Le pregunté a Verónica, me dijo, sí, ya está la comida. Entonces me dijo, no, dice, si yo no tengo hambre, dice, no, dice, es muy buena hora, vamos a grabar. Le digo, ¿qué qué? ¿Qué qué? Sí, o ya no quieres que grabemos. Pepe, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, claro. Y me dijo, me recuerdo muy bien, anda, ve a buscar el cacharro, trae, trae la grabadora, el cacharro, y empezamos. Bueno, fui a buscarla, sí, estaba ahí a la mano, en fin. Y empezó una larguísima conversación de muchas cintas. La primera fue totalmente desordenada. Bueno, en general, yo no tenía ninguna experiencia en entrevistar a nadie. Ujú, Lo único que sabía es que el texto libre era muy importante, la libertad de expresión, la responsabilidad y a ver qué sucede. ujú, Y así comenzó y comenzó y se fueron sumando cintas y cintas y cintas y yo no paraba, iba con la grabadora a todos lados, iba a su casa, iba a la escuela, él iba a casa y grabamos muchas horas. ujú, Y después fue muy complicado, sí, fue un trabajo muy arduo, llevar eso al papel, ¿no? ujú. Llevar eso al papel, lo transcribí en un cuadernito, un lápiz, y fue cuando me di cuenta que eso era muchísimo material, ¿no? Porque al principio yo pensé, hombre, un articulito, algo, ¿no? No, qué articulito ni qué nada. No, se convirtió en un libro, se convirtió en un libro que yo creo que sí es lo más bonito que tengo yo en mi haber. Es un libro al que quiero mucho. Y lo he dicho y lo digo aquí, el verdadero autor de ese libro es el maestro Pepe. Yo lo Ujú, único que hice fue prestarle mi mano, bueno, organizar ideas, etcétera, y darle forma al libro, ¿no? Entonces ujú, sí es un libro que yo quiero mucho y ujú. que pienso que sí, que sigue despertando inquietudes en las personas, ¿no? Es de un maestro singular, Un maestro singular, el sí. que regalamos en mi escuela. Sí, yo no tenía presente eso, mira, pues qué generoso tu papá, mira, sí, sí, sí. Y bueno, y después es una historia larguísima, ¿no? Porque con el paso de los años,
Bueno, hay una anécdota que sí quisiera contar. Ujú, Ya muy viejecito Pepe, 92 años, estaba llegando a los 93, ujú. ¿sí? O llegaba a los 93, no llegó a los 93. Y sí, su cumpleaños, le llevé el libro, bueno, el libro engargolado, ¿no? Pues, y Pepe estaba muy contento de verlo. Es que nunca creyó Oh, que iba a tener un libro, ujú. ¿sí? Y bueno, si ya no dio tiempo, porque murió al poco tiempo, pero si ya no dio tiempo de que lo viera como libro, sí vio que estaba terminada la obra, ¿no? Y bueno, sí se convirtió el libro, en fin, ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando se lo pusiste en las manos? Te cuento bien la historia. Hace un rato te decía que para él era sagrado el horario de la comida, Ujú, el minuto, ¿sí? Estábamos convidados a comer en su casa ujú. a las 2 de la tarde y llegamos a las 2:25. ¡Ah! Estaba molesto porque él Pues sí. no sabía ocultar. Bueno, ¿por qué me demoré? Porque digo, no calculé bien el tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo último que estaba yo haciendo? Que me quitó los últimos minutos para llegar tarde, ¿no? Estaba yo en la papelería engargolando. ¿Sí? Entonces le dije, Pepe, no, no es justificación, estaba yo en esto, te traje esto. Le cambió la vida, ¿no? O sea, el semblante se puso ¿Se muy le fue el contento, enojo? se le fue el enojo, sí, se le fue el enojo, y ya, se fue por ahí la sesión. Inmediatamente me dijo, y esto lo puedo compartir, quisiera compartirlo con su hija mayor en Francia. Me dije, claro, Pepe, y podemos hacer las copias que quieras. Sí, podemos hacer las copias que quieras. Y sí, ese primer ejemplar se lo mandó a Francia a su hija, la que quería mucho. Oh, ¿Sí? Y ya no dio tiempo de más a él para poder ver los avances, ¿no? ujú. De hecho, yo me dediqué los últimos semanas, meses todavía, a atender a Pepe, estar cerca de él, y me olvidé de querer acelerar una edición que iba a tardar muchos años, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces ya del libro ya no hablamos más, pero sí dio tiempo de entregárselo. Sí, 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 Oye, ¿y sí. todo esto era una introducción a por qué te habías interesado en Celestín Freinet? Bueno, no, sí, me interesé porque José de Tapia fue quien, a ver, Freinet en Francia hizo toda su propuesta pedagógica, ¿no? Ujú. Y en España, en donde estaba José de Tapia, recibieron esa propuesta en las escuelas campesinas, rurales, etcétera. Y Estamos Freinet hablando llegó de qué años. 1931, 32, ¿sí? Ujú. Sí, quizá un poquito antes, ya antes, ¿sí? Y entonces, Freinet llegó a decir, serán los españoles quienes mejores nos comprendan, ¿no? Porque sí, realmente en España tuvo mucho auge y fue Ujú. José de Tapia uno de los principales en impulsar esto. De forma tal que cuando tuve la conversación con Pepe aquella tarde, etcétera, etcétera, pues apareció el nombre de Freinet, claro, claro. Ujú. ¿Y quién es Freinet, no? Ujú. Y bueno, ya me empezó a hablar un poco de Freinet, etcétera, etcétera. Ujú. Y y bueno, y al final acabo yo convencido de que sí, que efectivamente José de Tapia fue un seguidor de Freinet, Ujú. pero fue agregándole cosas, fue quitando cosas, etcétera, etcétera, y al final de cuentas construyó una pedagogía Tapia totalmente, ¿no? Ujú. Adaptada a México, a los niños y niñas de su escuela, que era la escuela Manuel Bartolomé Cosío, Ujú. nombre de un pedagogo importantísimo en España. Ujú. Sí. Oye, escribiste después un libro sobre Freinet en una colección de libros así chiquitos. Ah, Freinet, ¿cómo se llamaba? Freinet en una escuela. no, es uno anaranjadito seguramente. Sí. Sí. Ese a ver, ese no lo escribí yo, ese es una antología, son textos de Freinet, que además Ah, tú hiciste la antología. fue una selección de,
yo digo que es la parte que, bueno, a mí fue lo primerito que yo conocí de Freinet a través de José de Tapia, y yo digo que es la parte filosófica, poética, de Freinet, ¿sí? Y entonces se estaba preparando era una colección de la SEP, se llamaba Biblioteca Pedagógica. Mm. Y entonces, yo preparé esta antología, pero no la preparé, aquí también sucedió algo curioso, porque yo participé en cierta medida en esa colección, Ujú. y entonces yo invité a José de Tapia a que preparara la antología. Y claro, me mandó por un tubo. No, me dijo, prepárala tú y yo te ayudo. Y dije, bueno, pues acabé preparándola yo y pues no quedó como yo hubiera querido si lo hubiera hecho José de Tapia. Pero Ujú. sí, también se preparó preparé ese texto. Se llama Una pedagogía de sentido común. Eso, me acuerdo de la palabra común y yo como era una escuela común, no. Sí, sí, sí. Bueno, pues para que veas cómo está ligado eso a mi hermano Héctor, cuando yo finalmente decidí que quería estudiar pedagogía, una chava que había sido novia de mi hermano Héctor en la secundaria, ella había estudiado pedagogía en una universidad privada, no había sido en la UNAM. Y seguramente me puse en contacto con ella, o Héctor me puso en contacto con ella, dice, ay, pues mira, estudió pedagogía. Ella me regaló su copia de ese libro. Ah, Y luego seguramente lo hemos de haber visto también en tu curso, porque tengo 2 copias, la de ella y la mía. sí, es muy probable. Es muy probable. Ujú, Sí, ese librito lo usábamos mucho en clases. ujú. Oye, y ahora, después de todos estos años, bueno, Pepe ya murió y te quedaste sin trabajo. ¿Cómo le hiciste para regresar al autoritarismo de la UNAM? No, no, o sea, me quedé sin trabajo poco tiempo, porque sí, la UNAM también es muy generosa, hay muchas formas de pensar, de hacer cosas, etcétera. Ujú, Entonces, pude en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entrar, ¿no? Ya trabajaba yo ahí como profesor de asignatura, pero ujú. ya pude quedarme ahí como profesor de tiempo completo. Y ahí ya me he seguido. Y el año próximo cumplo 50 años ya formo parte del inventario de la UNAM, ¿no? 50 años de enseñar 50 en años de la ciencia. UNAM. Sí, ¿La misma clase de sociología de la educación? bueno, quizá el mismo, sí se llama, no, le cambiaron el nombre. ¿Cuándo? Se llamaba, en el 2007, Ujú, lograron hacer un cambio de planes de estudio, ujú. eran añejísimos, ¿no? Una cosa de muchos años. Y el cambio en esta asignatura se llamaba Sociología de la Educación, Ujú. y le pusieron Sociología y Educación. Y ya, Okey. pero pues sí, ya es distinta, ¿no? Porque tiene otro número de clave, otras cosas. Ujú. Pero viene haciendo lo mismo, sí. Sí, ¿Y bien, te has sí. seguido dedicando a investigar cosas de cuéntanos, ¿de qué? Porque sigues sacando libros. Sí, no, el tema ya es Freinet, aunque estoy muy en la dirección y quiero escribir algo, de ver cómo he puesto en práctica Freinet en la licenciatura, ¿no? Ujú, Cómo vincular la UNAM con Freinet. ujú, Pero lo que he estado trabajando y lo que he estado escribiendo, etcétera, ha sido sobre José de Tapia, y no nada más José de Tapia, porque José de Tapia participaba con otros maestros, formaron un grupo, una cooperativa, hicieron una labor muy intensa, ujú. y pues ahorita tengo un libro en camino, que yo no sé cómo le voy a hacer para acabarlo, porque son muchas páginas, son muchas páginas, y en esas estoy, en esas Oye, ¿tú estoy. te acuerdas cuando estábamos nosotros todavía en la universidad y te mandamos estas cartas cuando estabas en España? Ya. ¿Te acuerdas a qué fuiste a España específicamente? ¿Qué cosa qué aspecto de tu investigación estabas realizando allá?
Sí, bueno, para empezar, sí, ya me ubiqué en el tiempo, ¿eh? Fue precisamente en el 89. ¿Ok? O sea que nosotros debimos haber tomado el curso entre el 88 y el 89, dependiendo, no sé cuándo comenzaba el calendario de la UNAM en aquel entonces. Pero lo que Ujú, sí es cierto es que yo, a fines del 89, ujú, estaba llegando a España por primera vez ujú. y ya había terminado el curso con ustedes, ¿sí? Entonces yo me imagino que el curso con ustedes ha de haber sido de fines de 88 a mediados de 89, no sé cómo iba el No, en calendario. 89 fue, en 88 todavía no estábamos en la universidad. Todo fue en 89, Ujú, de principio de 89 a fines de 89. Y me fui yo, porque precisamente en el año 89 es cuando murió José de Tapia, en mayo del 89, ujú. sí. Pepe no estaba enfermo, no, nunca tuvo una enfermedad, pero estaba ya muy añoso, tenía pues, 92 años, ¿no? Se murió de años. Se murió de años, sí, sí, se murió de años. Ujú, Y yo veía que esto venía, se venía, ¿no? Y para mí era muy doloroso, fue una amistad muy entrañable, mucho ujú, cariño, ujú, mucha compenetración. Entonces, yo había escrito, dije, voy a ver si encuentro a alguien que recuerde algo de este asunto de Freinet en España, etcétera, ¿no? Y mandé varias cartas, y sí, tuve suerte, me contestaron, en fin. Incluso escribió un maestro que tenía 10 años menos que Pepe, pero pues eran en aquel entonces 83 años. ujú. Y me escribió y me dijo que recordaba a José de Tapia, que le mandaba saludos, etcétera. Todavía alcancé a decirle algo a Pepe, pero ya eran las últimas semanas, ¿no? Ujú, Y entonces, pues muere Pepe, ¿sí? Y dos cosas en mi vida, ¿no? Aparte de continuar mis clases, etcétera, eran darle cauce al libro, ¿sí? Por un lado, y por otro lado dije, yo quiero ir a España a ver qué dejó este hombre allá, ¿no? ujú. Quiero ir a España a ver qué dejó este hombre. Y a fines del 89, pues fui allá, y estando allá en Barcelona, es cuando recibía las cartas de ustedes. Ujú, Por ahí tengo una fotografía ujú. donde ustedes están en un kiosco, Sí, ¿sí? Sí, sí. Y se fue haciendo nuestra relación. Pero fui a eso, y ese fue el inicio. Y eso fue el inicio. sí, todavía, ¿Cuántos libros después estamos hablando? bueno, sobre José de Tapia, aparte del Bueno, maestro José, singular, hay no, dos más. Eso es una trilogía de libros. Uno que trata de la etapa en donde él estuvo en un pueblo rural, campesino, al que él amó muchísimo y la gente lo quería mucho, ujú, que se llama Montoliu de Lérida, ¿sí? mm, Y entonces, precisamente cuando fui a buscar qué había dejado José de Tapia, ahí sí me encontré a muchos exalumnos, gente del pueblo que lo recordaban, y me puse a entrevistarlos sin saber cómo hacer las entrevistas, pero me puse a entrevistarlos mm, y salió mucho material, tanto que salió un librito que es sobre José de Tapia en Montoliu de Lérida. Y ujú. después José de Tapia se fue a Barcelona unos años y entonces ahí también hizo otro trabajo muy interesante que ocasionó o fue motivo de un tercer librito, ¿sí? Ujú. ¿Cómo se llama Y eso? este último se llama Villavesós. Villavesós era el nombre de la publicación del cuaderno que hacían los niños, Ujú. ¿sí? Y es genial porque le pusieron Villavesós, ¿sí? A ver, cuenta. ¿Sí? Atravesaba el río Besós, el poblado donde estaba José de Tapia, ¿sí? Ujú, Era un poblado obrero, muy deprimido, y se conocía, fíjate cómo se conocía, este, de las, barrio de las casas baratas, creo. Vivían los niños en las casas baratas, ¿sí? Ahí vivían con sus padres y las casas baratas. ujú. Y entonces cuando llega José de Tapia ahí y echa a andar esto del texto libre y que escriban los niños, etcétera, y los pone, ahora sí, vamos a seleccionar un nombre
que se le pondría a su revista, ¿no? A su cuadernito. Y los niños dicen, Vila Besós. ¿Sí? Por aquí pasa el río Besós. Esta es la villa del río Besós, Vila Besós. Nosotros le ponemos ese nombre y le quitamos del barrio de las casas baratas, ¿no? Los niños decían, no, nosotros no queremos vivir en un barrio de las casas baratas, queremos vivir en Vila Besós. Oh, Pero ya no dio tiempo porque vino el franquismo y se acabó todo, ¿no? Entonces, ay. pero los cuadernitos sí quedaron así, el Vila Besós. Cuenta para alguien que nos esté viendo y escuchando y no tenga la menor idea de lo que estamos hablando en cuestión de estos textos libres y de las revistas o libritos que se creaban. Cuéntanos el proceso de uno. ¿Cómo era? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los chamacos? ¿De qué se encargaban? ¿Cómo hacían todo hasta llegar al producto final? Sí, voy a basarme un poquito ahorita en cómo surgió en Freinet esto. Ujú, Creo que es lo más indicado, ¿sí? okey. Freinet estaba, fíjense, Freinet desahuciado por la Primera Guerra Mundial, no podía hablar, no podía hablar, pero él estaba terco en que quería ser maestro, y lo fue, lo Ujú, logró. Entonces estaba en una escuela con 40 niños, ¿sí? Y sí, no faltaba el niño inquieto, el que hacía revoltura, etcétera, ¿no? Y lo tuvo él, ¿sí? Y ese niño le sacaba canas verdes al Freinet. ujú, Y ese niño, por otro lado, era muy inquieto y le gustaba mucho la naturaleza. Le gustaba mucho la naturaleza, los animales. Entonces, en una de las primeras ocasiones, Freinet además había sido campesino, había trabajado en el campo con sus padres, cuidando borregos, ¿no? Ovejas. Y ujú, sabía que había que contarlas y que no se le podía perder una oveja porque aquello era terrible. ujú. Y hacía lo mismo con los niños. Un niño, salen 15, regresan 15, etcétera. Y regresan, no todos, faltaba uno. ¿Y quién falta? Les preguntan. ¿Saben quién falta? Identifican a quién falta. Y entonces le dice, sí, dicen, es Josep. Y Josep es Josep, cuídate de Josep. Cuídese usted de Josep. Ujú, Y dice, se quedan aquí, me voy a buscar a Josep. Y salió a buscar a Josep, ¿sí? Estaban en el campo, no había más que abrir la puerta y estaban. Y se encuentra al Josep rascando la tierra, ¿sí? Y le dice, Josep, ya es hora de entrar, ¿no? Y Freinet cuenta que Josep lo fulminó con la mirada y le dijo, oye, qué impertinente eres. ¿Qué no ves que yo estoy haciendo aquí una cosa muy importante? Tú no me necesitas allá adentro y yo menos a ti. Menos necesito estar allá adentro. Déjame y luego ya veré qué hago, ¿no? ujú. Y Freinet se regresó, ¿no? O sea, con la mirada. Y al rato llega Josep y le dice, maestro, ¿le puedo contar algo de mi gusano? Y Freinet le dice, pues, cuéntanos de tu gusano, ¿no? Y entonces Josep empieza a contarles que si el gusano, que si era verde, que si era azul, que si era peludo, que si esto, que si lo otro. Apasionado el niño. Y entonces Freinet empieza a notar en la pizarra algunas cosas Ujú, y dice, bueno, pero ¿de qué me sirvieron todos los maestros que yo leí, o todos los libros que yo leí en la normal? No, mis verdaderos maestros son estos niños, este Josep me está indicando por dónde seguir. ujú, ¿Qué silabario ni qué nada? Los gusanos, lo que les interesa a los niños, y de ahí empezó a trabajar él mucho ujú, la clase de gramática, escribir sobre el gusano, ¿sí? La clase de los números, cuántos gusanos, y si esto y el otro, y cuántas patas tenía el gusano, ujú, ¿sí? La biología, pues ni se diga, ¿sí? La naturaleza, cómo, qué comen los gusanos, en fin, ¿no? Y de ahí se generaba todo, y de ahí se generaba todo. Y entonces no había más que ver qué era lo que les interesaba a los niños, porque no nada más era Josep, eran todos, ¿no? Lo que les iba interesando y cada niño llevaba y al principio Freinet en el pizarrón iba anotando, pero poco a poco les dijo, escriban ustedes, traigan, escriban, 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 ¿sí?
y llevaban cosas que eran lo que les interesaba a los niños y de ahí salía toda la clase, ¿no? Y de ahí salía toda la clase. Y poco a poco fueron involucrando también a las familias, ¿no? Poco a poco fueron involucrando a las familias. Porque de repente un niño, su interés era hablarles de lo que había comido en la casa, porque la abuela era lo que preparaba y le quedaba riquísimo, ¿no? Y entonces, ya a la hora de que esto después pasaba a ser un texto, que se convertía en un texto colectivo, porque los textos libres se iban sumando y formaban cuadernillos, ¿no? Y entonces en el cuadernillo de repente aparecía la abuela iletrada, que qué rico cocinaba, y le llevaban el cuadernillo y le decían, mira abuela, aquí está tu receta. Y bueno, lo que significaba eso para la abuela y para la familia, ¿no? El orgullo y el niño. Y entonces se iban haciendo estos cuadernitos. Pero te ¿Sí? estás brincando un paso. ¿Cómo hacían los cuadernitos? No, sí, al Ok. principio los cuadernillos los hacían con lápiz en el papel, ¿no? Sí, no, sí, son muchos pasos. Ujú, Al principio esto. Y entonces Freinet dice, sí, pero ¿qué tal si esos textos hay que difundirlos? ujú. ¿Sí? Y claro, ya había máquina de escribir, había formas, ¿no? De reproducir. Empezó a tratar de usar eso, pero no veía que el resultado fuera el óptimo. Y sin embargo, en el camino, después de intentarlo con una máquina de escribir, etcétera, todo lo cual era muy útil. Pero él dice, si hay imprenta, ¿no? Desde 1492 hay imprentas. Una ¿Qué imprenta, pero una hacemos imprenta al aquí? alcance de los niños, Ujú, en donde los niños se ensucien las manos con la tinta y que sea una imprenta en donde no se vayan a machucar las manos, etcétera, ujú, que no sea un peligro. ujú, Entonces consigue ahí en el pueblo, en Francia, etcétera, que le diseñen bueno, pasó por varios modelos, estuvieron haciendo varios modelos, y ya tenían la imprenta, y los niños hacían los textos con la imprenta. Los niños, entonces, de agarrar. escribían, Ujú. ¿sí? Las letritas, los tipos, y acomodarlas, los componedores, Que se los acomodan además como al revés, ¿no? además al revés, entonces eso tenía todo un significado, sí, tenía todo un significado. Ujú, Y llevarlo después al papel, imprimirlo, ujú, ¿sí? Y una vez que estaba impreso, ¿y esto qué? Bueno, al principio, pues llévalo a tu casa y que tu abuela se entere que sus alubias aquí quedaron reflejadas, ¿no? Pero eso no era suficiente. No, había que mandarlo a otros lugares. ujú. Y entonces, pues, ¿para qué está el correo? Pues para que el señor cartero nos haga el favor de llevar nuestros mensajes acompañados de productos, ¿sí? Y después eso todavía se enriquecía más con las visitas, intercambio de niños que iban a otros sitios. Y al principio podría ser en el pueblo más próximo, pero no, España es grande, bueno, Francia es grande, pues estamos hablando de Francia, ¿no? Lo mismo pasó después en España, que vayan a los poblados más cercanos, que vayan a toda Francia, no, que vayan al extranjero. Y fueron a Rusia, y fueron, bueno, a la URSS, fueron a Portugal, a México, curiosamente no, pero sí llegaron a ir a otros lugares de acá de Sudamérica. Ujú. Sí, Y entonces, ahorita se me ocurre que después de habernos descrito todo eso, nos lleves ahora a tú cómo has logrado integrar esto que has aprendido de Freinet por tantos años en tu salón de clases en la universidad. ya es una, bueno, a ver, una cuestión, quisiera empezar por esto. Ujú, A José de Tapia, ya en la vejez, pues, en cierta ocasión un padre de familia le dijo, oiga, maestro, ¿cómo es que usted a esta edad continúa con los niños? Además, en plenas vacaciones, sabemos que usted ya está ansioso por que los niños regresen, cuando nosotros ya queremos que se vayan de la casa, pues ya no los aguantamos, ¿no? Y nos enteramos que usted lo está esperando ansiosamente, ¿no? ¿Qué es lo que a usted le ha permitido tener una larga vida? ¿Sí?
Y Pepe no lo dudó y dijo que eran dos cosas. Comer a tiempo, o sea, los horarios, respetar los horarios, y comer bien, decía, comer bien y a tiempo, ¿sí? Y nunca irse de la escuela, nunca irse de la escuela, ¿sí? Lo que él estaba diciendo es que los niños eran los que le transmitían toda la energía. Ujú. Y él me lo dijo en alguna ocasión, el día que yo ya no puedo ir a la escuela, se acabó el motivo de mi existencia. Oh, Y en cuanto ya no pudo ir a la escuela, ya vivió poco tiempo, ujú, ¿sí? Se fue apagando poquito a poquito, ujú, ¿sí? Y yo te quiero decir que, en mi caso, mis estudiantes son motivo de energía, ¿eh? Es una cosa impresionante, ujú. ¿sí? Es impresionante, ¿sí? Ellos me producen mucha energía, jalan. De repente dicen locuras, barbaridades, ocurrencias, en fin, pero siempre contribuyen en eso, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Bueno, Ujú. pero yo empecé en la universidad pues, de manera muy convencional, ¿no? Pues, el día tal hay que hacer examen, y el día esto, el otro, y lo demás allá. Ujú. Y poco a poco yo mismo ya no creía en esas cosas, ¿no? Y cuando conocí a Freinet dije, ahora sí, ya, se me cayó el velo, ¿no? Punto, punto, punto. Y entonces, ¿cómo plantear que se puede trasladar todo esto de Freinet, que se puede hacer una educación diferente Ujú. en forma seria, en forma profunda, con los estudiantes en la UNAM? Ujú. Y ese empeño, ya en ese empeño estoy desde hace mucho. Y a Ujú. veces avanzamos y a veces nos quedamos atorados, Ujú. pero sí, sí estoy convencido de que estudiantes que se expresen libremente, que sean responsables, que basen su aprendizaje en cosas que les interesan, en cosas que les son útiles, ¿sí? En donde los estudiantes estén al centro del proceso educativo, Ujú. estudiantes al centro del proceso educativo, que no sea ni el programa, ni el temario, ni el inspector, ni el maestro, nada de eso lo fundamental, sino que Ujú. toda la clase gire en torno a los estudiantes, a sus intereses. Ujú. Y se pueden hacer cosas muy, muy suaves, se pueden hacer cosas muy suaves. Danos un ejemplo. ¿Qué ejemplo podría? Espera. Ah, Algo reciente que hayas hecho con tus nuevos grupos. bueno, sí, hay algo, sí, yo creo que todo esto, y cómo no lo había mencionado antes, ¿sí? A ver. Y nuevamente está José de Tapia, ¿eh? Ajá. José de Tapia, y esto lo descubrí por el año 2012, no Ujú. antes, en un artículo periodístico escrito por él el año 37, en plena guerra, ¿eh? En plena guerra, bombardeos ahí en Barcelona. Él escribía en un periódico que se llamaba Campo, Campesinos, Ujú. ¿sí? Y me encontré un artículo, bueno, tiene muchos artículos, a veces escribía sobre los animales, les escribía a los niños, cosas de la naturaleza. Ujú. Bueno, en este caso no, en este caso les escribía a los maestros más bien, ¿sí? Y decía que la escuela es una nave de las ilusiones. Él decía, el maestro es el que conduce la nave de las ilusiones, la Ujú. nave de las ilusiones, ¿sí? Y decía, pues la escuela es la nave de las ilusiones, ¿sí? Y entonces cuando yo leí esto, me salió muy espontáneo en clase. Les dije, oigan, ¿y si convertimos este espacio en la nave de las ilusiones? Ujú. Y dijeron, sí. Y desde entonces está la nave de las ilusiones, Ujú. ¿sí? Y creo que no ha habido críticas en ese sentido, que les pueda parecer cursi ni mucho menos. No, Ujú. la nave de las ilusiones, en donde entre todos tenemos la responsabilidad de llevar a buen puerto seguro la nave de las ilusiones, ¿sí? Entonces, durante la pandemia, la nave de las ilusiones, versión digital, ¿no? Y construimos la nave de las ilusiones y trabajamos muy bonito con la nave de las ilusiones, a través de un drive, etcétera. Y, por ejemplo, la forma en que redactaban sesión tras sesión
lo que había pasado en la anterior, para incorporarlo al diario de clase. Pero ya era el diario de clases, no en una libreta, sino era en el Drive. Entonces fueron expresando cosas muy bonitas. Ese material está ahí, algún día espero poderlo explorar y escribir algo, ¿no? Los trabajos que ellos hacían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, ¿sí? Una serie de actividades. Por ejemplo, recuerdo muy al principio de la pandemia, en donde la clase fue epistolar, nada de Zoom ni mucho menos. O sea, estábamos empezando la pandemia y todo era epistolar. Yo les mandaba correos electrónicos muy extensos y ellos me contestaban, ¿sí? Y recuerdo que una de las primeras actividades que les hice fue, lean esto con cuidado, ¿sí? Trasládense mentalmente al salón de clases, ¿sí? ¿Qué ven? ¿Quién está ahí? ¿Qué escuchan? ¿Qué dicen? Aquello fue muy importante. Las cosas que empezaron a manifestar y luego cómo se fue relacionando esto y los textos que quedaron en torno a ello, ¿sí? Y fue muy duro, ¿eh? Pues fue claro, fue muy duro. Imagínate, no podemos ir y nos estamos imaginando cómo era aquello, ¿no? ¿Sí? Y lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Y en fin, comenzaron a decir, porque de verdad se fueron a recordar todo, ¿no? Se fueron a recordar todo. Y entonces, en otra de las carpetas se construyó mucho a través de lo que ellos escribían, ¿sí? Uno de los lemas eran, no sueltes el papel y el lápiz, no sueltes el papel y el lápiz. Escribe, 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 ¿sí? El lema de la nave de las ilusiones es, elevemos la mirada de la educación. No podemos tener una educación que esté en el piso. Necesitamos algo que nos dignifique, ¿sí? Y entonces, sí, por supuesto, aquí entra mucho la cuestión emocional, la cuestión emocional. Estudiantes que estén contentos, que estén satisfechos, ¿sí? Y que están expresando lo que sienten, porque no es nada más expresar lo que piensas, también es expresar lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿sí? Y entonces, hacer ejercicios para vincular. Pues es una de las cuestiones de lo que cuestiona Freinet, a lo que le llama la escolástica, pero bueno, es otra historia. Entonces, la escolástica no es más que la escuela convencional que conocemos todos, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo vincular la clase de sociología con la clase de teoría, con la clase de psicología, con la clase de investigación, etcétera? Y no es fácil, pero se les van ocurriendo cosas. Se les van ocurriendo cosas, ¿sí? Y al final del curso, pues sí es lo triste, ¿no? Bueno, no es lo triste, es la realidad. El curso se acaba, ¿sí? Y cuando vas llegando hacia arriba, hay que volver a empezar con otros estudiantes, en fin, y ellos van a volar y van a hacer otras cosas, ¿sí? Y bueno, pues hasta donde se pueda llegar, ¿sí? ¿Han regresado viajeros de tu nave de las ilusiones a hablar contigo sobre lo que tu clase les provocó en su vida? Sí, constantemente, constantemente. ¿Qué te dicen? En general son muy generosos, ¿no? Muy agradecidos, ¿no? Hace no mucho alguien me decía que en la clase había aprendido a escribir, sí, a escribir, se había soltado a escribir, y escribe muy bonito, escribe muy bonito, se había soltado. Y no porque yo les diera clases de gramática, no, ni sintaxis, no, simplemente por abrir el espacio y decir, exprésate, exprésate. Y hay chicos y chicas que escriben muy bonito desde el principio, otros a los que les cuesta mucho trabajo y poco a poco se van superando. Y esto es muy importante en la universidad, a donde llegan estudiantes, en donde desafortunadamente la escuela, pues no ha puesto mucho esmero para que escriban, ¿no? Para que lean, ¿sí? Procurarles cosas tan elementales que les suenan subversivas, ¿no? ¿Sí? El estudio no se mide por el número de páginas, por favor. No se trata de atiborrarte de páginas. El estudio puede ser la lectura, pues, una lectura de un parrafito te puede ocupar muchísimo tiempo y enriquecer muchísimo, ¿no? En cambio, puedes leer muchísimas páginas y quedarte vacío, ¿no? ¿Sí?
Y entonces, sí, pues es un cuestionamiento total, ¿no? Un cuestionamiento total. Ujú, Por otro lado, buscar que sea un trabajo dignificante, un trabajo en donde puedas cansarte, vas a invertir tiempo, etcétera. ujú, Pero es algo que te vas a hacer sentir bien como ser humano, ¿no? Algo muy ujú, dignificante, ¿sí? Sin tenerle miedo a la equivocación. Y si me equivoco, pues no, te equivocaste y a rectificar, a volver a empezar, ¿no? ujú. ¿Sí? Entonces, a la confianza, ¿sí? Una pedagogía de la confianza, ¿sí? Confía en ti, confía en los demás, en fin, Ujú. ¿sí? Confía en la vida. Y eso, pues, es importante porque lo que predomina es la pedagogía de la desconfianza, ¿no? Ujú. La pedagogía de la desconfianza, hay que cuidar al niño, ¿no? En fin, son muchas cosas, ¿no? No, Bueno, creo que ya llegó el momento de pasar a los nos. Entonces, a ti esto de los sís ni te lo cuestionabas. Tú ibas como siguiendo los caminos de lo que querías hacer y se te iba dando y el interés te iba llevando y tienes todas estas aventuras en el mundo de la educación, de Freinet, de Don Pepe. Pero ahora vamos a hablar de los nos, los que te cuestan trabajo. ¿Tienes algún momento específico en el que pudiste decir que no a algo? no, más más bien, el problema es el que me enfrento, es que me cuesta mucho trabajo decir no, aunque no esté de acuerdo a veces, ¿no? ¿Sí? Y acabo diciendo sí, y esto complica mucho las cosas, ¿no? Acabas diciendo que sí, aunque no sea algo que quieras hacer en el fondo, o aunque no sea algo que puedas hacer, ¿cómo es? Eh, Esto ya está está muy complejo este asunto, ¿eh? Como que hay ahí un espíritu muy bonachón Ujú, y por dar gusto, no les digo que no. Digo, bueno, ¿qué me cuesta? Y lo hago. No, o sea, tampoco, donde hay cuestiones de valores, etcétera, pues sí, sí, no, por supuesto. Pero ujú, tampoco es que vuelva a lo que decía al principio de esta charla, tampoco es que me pregunte yo, y si digo que no, ¿qué va a ujú, pasar? ¿No? O sea, ujú. pues uno va en la vida haciendo cosas. Pero sí he detectado que me cuesta trabajo decir no. ¿Y no tienes algún momento en el que por fin pudiste decir, pues no? No, sí debe haber, claro, sí debe haber. No, debe haberlos tampoco, ni modo que, no, sí debe haberlos. Mira, a ver, en el no, así A ver. rápidamente. Ajá, Formaba parte yo de una comisión dictaminadora, selección de profesores, etcétera. Estábamos ujú, en una deliberando y de repente nos llevan un documento y decía ahí formación de recursos humanos. Yo dije, ¿qué? Formación de profesores y formación de estudiantes. Formación de recursos humanos, ¿qué les pasa? Aquí en la universidad, ¿no? Y les dije, no firmo esto así. Pónganle formación de profesor. No que pónganle así o no lo firmo. Lo cambiaron. No, sí hay momentos en que hay que decirles ¿cuál era no. el problema que dijera de recursos humanos y no de profesores? Lo que pasa es que sea, espérame, esto tiene que ver mucho con el capitalismo, con la empresa. Mm, Y entonces yo sí considero que hay que cuidar mucho la universidad, ¿no? La formación de estudiantes, la formación de entonces era un profesores. lenguaje muy empresarial, Un lenguaje, ese es lenguaje muy empresarial. y tú dijiste: No, no, y al final me dieron la razón los demás colegas y se cambió y ya, ¿no? ujú". Ah, Sí, bueno. porque, pero este lenguaje empresarial se ha ido metiendo mucho en la universidad, ¿no? Ujú, ujú, La excelencia, la calidad.
Ujú, Entonces, yo les digo, nada más falta que el día de mañana los estudiantes se conviertan en los clientes. ujú. No, yo creo que ahí sí hay que cuidar un poco esto. Sí, no. Pero en Bueno, fin, eso fue un detalle así nada más ahorita. pues ahí tienes, ya tenemos el no para completar, para ponerle palomita a la entrevista de ya hablamos de los sís y No, de un no. no, esto también de esto fuera, no, no, esto no. Ok. Oye, ¿ya? Ya acabamos. Bueno, Muchas no, gracias por no. venir, muchas gracias por contarnos todo esto. Yo me sé ciertas partes, pero había otras que no había escuchado y además me encanta como la idea de que quede así como tú querías que lo de Don Pepe quedara registrado, pues yo también quería que quedaras tú registrado para Bueno, quien te vea en el futuro, uno no sabe, que sepan quién eres tú, cuando te mueres, pues quién eras tú, qué mm, hacías, todo lo que has hecho, todo lo que has investigado. Al final yo voy a poner fotos de todos los libros que me has regalado. Entonces voy a poner fotos de las portadas de tus libros. sí, Puedo poner fotos también de los ejemplos de estos libros o revistitas que lograste encontrar allá en España, que guardaban todavía. sí, sí, sí. de- de- Sí, bueno, si eh, tienes fotos de cualquier otra cosa, de la escuela, cuando estaban tus hijos, pues ya decidirás tú qué encuentras y qué me puedes mandar y compartir. ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo para, ¿sí? ¿Sale, vale? Deseo que esto haya resultado sugestivo, interesante, ¿eh? Ay, pues para mí sí. Y te agradezco mucho el empeño. Y por eso te decía, ¿cómo te voy a decir que no? Si no sé decir que no, claro que sí, vamos a hacerlo. Bueno, pero espero que haber dicho que sí, te haya resultado también am, enriquecedor. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por venir, mi querido Fernando. Te quiero mucho. Espero que te la hayas pasado bien y seguimos en contacto. Claro que sí, seguimos en contacto. Yo también te quiero muy bien, te extraño, pero pues a través de estos medios modernos nos podemos encontrar. Sí. Muchas gracias, agradezco mucho tu empeño. No, gracias a ti.